El libro de Daniel, capítulo 7, versículo 7. Después de esto miraba yo en las visiones de la noche, y he aquí la cuarta bestia, espantosa y terrible, y en grande manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro, devoraba y desmenuzaba a las sobras, hollaba con sus pies, y era muy diferente de todas las bestias que habían sido antes de ella, y tenía 10 cuernos. Ok, so esta cuarta bestia está hablando del Imperio Romano. Ok, dice, después de esto miraba yo en las visiones de la noche, y he aquí la cuarta bestia, espantosa y terrible, y en grande manera fuerte. Ok, porque el Imperio Romano fue muy fuerte. Ahora se recuerda que leímos en el libro de Daniel capítulo 2, leímos de la imagen que Nebuchadnezzar tuvo en su sueño y le explicó de la cabeza hasta los pies. La cabeza era de oro, el pecho de plata, y los muslos y eso eran de bronce o de metal, y los pies y el resto de los pies eran de hierro, porque eso simbolizaba simbólicamente el Imperio Romano, porque el Imperio Romano era bien fuerte, y el Señor comparó en profecía el Imperio Romano al hierro, que es bien fuerte. So, cuando usted va para atrás y mira la historia de los romanos, lo que los romanos hicieron fue que ellos cogieron ciertas cosas de estos diferentes imperios y ciertas cosas que como ellos peleaban, y lo cogieron y lo juntaron todo en una, ¿cómo se llama? Una estrategia completa de todas estas diferentes naciones. Porque como usted ve, los romanos, cuando ellos peleaban, tenían una lanza. Esa lanza, que era más corta, la sacaron del imperio griego, que tenían los phalanx, pero eran más largos. So, ellos lo que hicieron, que cogieron esa misma tecnología y esa misma forma de pelear, y usaron la lanza, la hicieron más pequeña, y cuando iban a guerra, tiraban la lanza para matar a los que venían contra ellos. Ahora, la espada corta que ellos tenían en el lado, usaron eso de los españoles. So, ellos cogieron diferentes cosas, diferentes estrategias de estas diferentes naciones, y lo usaron para ellos mismos, para obtener un ejército más poderoso que todos los otros ejércitos. Como el hierro es más fuerte que todas las otras metales. Ok, so ahora lo que vamos a hacer es que vamos a leer en el libro del Apócrifo, en el libro de 1 Macabeo 8 y 1, y vamos a enseñarle parte de la historia de los Macabeos y cuando los romanos, porque ese fue en el tiempo de que los romanos empezaron a gobernar, porque los romanos gobernaron la fuerte del imperio empezó en el 27 AC o antes de Yahushai, como le dijimos antes de Cristo, pero nosotros lo llamamos Yahushai, el Mesías, antes de Yahushai, 27 AC o antes de que el Mesías vino, que era durante el tiempo de la emperador Augustus. ¿Ok? So, lo que pasó fue que antes de eso, cuando usted va para atrás en la historia, la gente que gobernaron a Italia, esa provincia, eran los etruscos. Ahora, los etruscos eran hombres negros, no morenos como aquí en América, diferentes, hombres de color de la semilla de Jafet. Ellos tenían dominio sobre Europa y ciertas partes de Europa, especialmente en Italia. Pero cuando los romanos, los llamados blancos, los edomitas, empezaron a gobernar, ellos quitaron a los etruscos y se pusieron ellos mismos en pos de ellos. ¿Ok? Por eso que usted ve hoy en día, cuando usted habla de Roma o habla de los romanos, ve gente blanca.
porque ellos fueron los que conquistaron los etruscos y empezaron a gobernar como los romanos. ¿Ok? So tenían fuerza, porque con cualquier persona que ellos peleaban, le ganaban. ¿Por qué? No porque ellos eran tan fuertes, sino que eso fue la voluntad del Señor, que era la profecía del Señor que está escrita en la Biblia. ¿Lee, hermano? Primer Macabeos, capítulo 8, versículo 1. La fuerza militar de los romanos era bien conocida. Judas Macabeo oyó hablar de ellos. Supo que trataban bien a quienes los apoyaban y que se mostraban amistosos con quienes les pedían ayuda. Judas supo también que los romanos habían dado grandes batallas contra los habitantes de la región de las Galias y que los habían conquistado, obligándolos a pagarles impuestos. Además, supo que los romanos se habían adueñado de las minas de oro y plata de España. Habían conquistado ese país gracias a su inteligencia y fuerza de voluntad, a pesar de que ese lugar estaba lejos de Roma. Ese es el versículo 4. Sí. Ok, y cuando usted lee hacia abajo, más hacia abajo, le da más de las conquistas de los romanos. Pero lee un poquito más. Ok, lee, hermano. En efecto, los romanos derrotaron a todos los reyes que intentaron atacarlos y los obligaron a pagarles impuestos cada año. Ahora lee el primer versículo otra vez. La fuerza militar de los romanos era bien conocida. La fuerza de la militar de los romanos era bien conocida. ¿Por qué? Porque el Señor le dio esa fuerza, ¿para qué? Para que dominaran sobre la tierra. ¿Ok? Ese poder que el Señor le dio fue para cumplir la profecía y lo que el Señor escribió en su libro, en su Biblia. Ok, lo que voy a hacer es que voy a leer aquí un poquito del Imperio Romano en Wikipedia, la enciclopedia gratis, y ustedes que quieren más información pueden ir y investigar más del Imperio Romano para que puedan entender más del poder del Imperio Romano. Ok, lo que voy a leer aquí dice: el Imperio Romano fue una etapa de la civilización romana en la antigüedad clásica, posterior a la República Romana, y caracterizada por una forma de gobierno autocrática. El nacimiento del imperio viene precedido por la expansión de su capital, Roma, que extendió su control en torno al mar Mediterráneo. Y cuando usted ve el mar Mediterráneo, donde está Italia, ellos conquistaron a toda esa gente que estaban alrededor de la mar Mediterráneo, esas tierras ahí. Y eso fue el principio, porque cuando tú tenías poder de donde los barcos parqueaban, usted tenía poder porque podía mandar barcos y podía mandar los bienes que usted tiene, que usted hizo en su tierra, para todas partes del mundo. Okay, por eso es que la primera cosa que ellos conquistaron fue todas las tierras que estaban alrededor del mar Mediterráneo. Okay, ahora dice
Bajo la etapa imperial, los dominios de Roma siguieron aumentando hasta llegar a su máxima extensión durante el reinado de Trajano, momento en que abarcaba desde el Océano Atlántico al oeste hasta las orillas del Mar Caspio, el Mar Rojo y el Golfo Pérsico al este, y desde el desierto del Sahara al sur hasta las tierras boscosas o orillas de los ríos Rin y Danubio, y la frontera con Caldonia al norte. Su superficie máxima estimada sería de unos 6.5 millones de kilómetros. El término es la traducción de la expresión latina Imperium Romanum, que significa literalmente el dominio de Roma, que es el imperio de Roma. Un significado más literal, no el dominio de Roma, mejor es el imperio de Roma, porque la palabra latín imperium es imperio. ¿Ok? Polibio fue uno de los primeros hombres en documentar la expansión de Roma, aún como república. Durante los casi 3 siglos anteriores, el gobierno del primer emperador César Augusto, Roma había adquirido mediante numerosos conflictos bélicos, que son los conflictos bélicos es las guerras, grandes extensiones de territorio que fueron divididos en provincias gobernadas directamente por propetores y procónsules. Esos eran diferentes gente que gobernaban en el Imperio Romano, elegidos anualmente por sorteo entre los senadores que habían sido pretores o cónsules el año anterior. Y le da voy a leer un poquito más. Durante la etapa republicana de Roma, su principal competidora fue la ciudad púnica de Cartago. Y ellos pelearon contra los romanos, no pudieron ganar. ¿Por qué? Porque el Señor le había dado el reino a los romanos. Y nadie pudo ponerse en contra del imperio romano. Es más, hermano, dame un favor, busca lo que está buscando y dame el libro otra vez de Job 14 y 5. Esto lo leímos ya, pero lo vamos a leer otra vez porque esto es una de las claves para poder entender que el Señor no solamente le da el reino a cualquier persona que le quiere dársela, pero también Él le da su término. Cuando usted conquista cierta parte de la tierra, después que conquista esa parte de la tierra que el Señor dijo, ok, eso es todo, ahí no puede ir más adelante o más para atrás. Tiene que gobernar eso que el Señor te dio para gobernar. Job 14 y 5. El libro de Job 14, versículo 5. Ciertamente sus días están determinados y el número de sus meses está cerca de ti. Tú le pusiste términos, de los cuales no pasará. Esos términos de los cuales no pasará es primeramente las tierras que el Señor le dio y segundamente el tiempo que el Señor le dio para gobernar. Cuando ese tiempo llegue, el Señor lo va a cortar. Como usted ve que leímos de Alejandro el Magno, ¿y qué pasó con él? Que cuando él gobernó y expandió, así lo estoy diciendo bien, expandió su reino, cuando llegó a un cierto sitio, el Señor lo cortó y hizo que murió en la edad de 32 años, que era bien joven. ¿Por qué? Porque era tiempo para los otros generales que él tenía para coger el reino de él y repartirlo entre ellos mismos. ¿Por qué? Porque eso fue el límite. El límite, gracias hermana. El límite que el Señor le dio a Alejandro el Magno. El libro de Daniel, capítulo 4, versículo 17. Esto es para enseñar más lo que el hermano está explicando. Que es por el Señor que le da el límite a los hombres para reinar y para gobernar la tierra, y después de eso para ser destruidos.
el libro de Daniel, capítulo 4, versículo 17. La sentencia es por decreto de los vigilantes y por dicho de los santos